Hola a todos, mi nombre es Estela, soy de Aromas de Macondo. Nuestro proyecto de hoy se trata de un jabón de glicerina de canela y café exfoliante. Además, estimula la renovación celular. Acompáñenme. Los ingredientes son jabón de glicerina, canela en polvo, café molido, aceite de lavanda o del que ustedes quieran y aroma de manzanilla. Lo primero que vamos a hacer es partir la base en cuadritos y medir más o menos cuánto vamos a sacar. Yo aquí tengo molde, igual ustedes lo pueden hacer en cualquier molde que tengan en su casa, ¿verdad? Así esos que venden para ponquecitos, que son fáciles de conseguir y quedan también muy bonitos. Yo hoy lo voy a hacer acá. Entonces iniciamos partiendo en cuadritos. Tengo aquí calentando el agua para colocarlo a baño María. Está siempre durito, pero así duro es que es bueno el jabón cuando compren el jabón de glicerina, que no sea blandito, sino que sea duro. Y lo podemos partir en 4 y lo vamos a colocar a baño María. Yo lo voy a hacer sin medidas, pero yo en el video anterior yo les enseñé que cuando ustedes quieran saber cuánto necesitan para un molde, no es sino que lo coloquen encima de donde lo van a hacer, así. Y lo llenan. Y es la forma de saber ustedes cuánto se van a gastar de jabón de glicerina. Pues no exactamente, pero sí les da muy cercana la cantidad. Entonces que quede morrito aquí y con esto. Este alcanza para este molde nomás. Vamos a hacer este y este. La temperatura son más o menos 50. No voy a dejarlo calentar mucho. Vamos a colocar otro pedacito. No lo podemos dejar calentar mucho, ¿no? Hasta que diluya apenas. Porque si lo dejamos calentar mucho, nos van a quedar llorando los jabones, llorosos. Bueno, aquí vamos a tener esto listo. A mí me gusta tapar, cuando yo hago estos jabones me gusta taparlo, para que no le entre vapor también al jabón y lo moje. Bueno, aquí ya está diluido completamente. Coloquemos esto por acá. Bueno, le vamos a colocar una cucharadita de canela, pero bajita, bien bajita. La canela es bien bajita. Esto toca mezclarlo muy bien y ojalá que sea rápido para que se vaya enfriando, porque no lo podemos colocar en el molde caliente porque se nos va a sentar todo lo que le vamos a agregar. Ya vamos a colocar 2 de café. Ya ustedes calculan también más o menos si lo quieren con bastantico café. Muchas veces le coloca uno bastantico café y no hay necesidad ni de colocarle aroma porque el mismo café le da el aroma. Entonces le vamos mezclando para que se vaya enfriando. El café natural es un gran exfoliante ya que estimula la renovación celular. Posee un efecto antiinflamatorio que
que calma la piel cuando está irritada, elimina las células muertas y sirve para la piel de naranja. La canela es antibacteriana, desinfectante, combate la piel cuando le falta brillo. Entonces estos dos ingredientes son súper buenos. Entre más frío le coloquemos lo que es el aroma y el aceite, es mejor. Vamos a colocarle media cucharadita de aceite. Esta es media cucharadita de aceite de las cucharas pequeñas. De una vez le colocamos el aroma. Ese sí es a gusto. O si lo quieren que huela a solo café, le colocan un poquito más de café y va también a quedar con un aroma súper rica. Tenemos que enfriarla, batirla. La colocamos así en el molde, se nos va a sentar. Ahora también les explico cómo le vamos a colocar la cuerda a los jabones, que nos sirve muchísimo como para dar un regalito ahora en Navidad. Esto ya estuvo seco. Nos vamos a sacar para hacerle los huequitos para colocarle la cuerda. Aquí tengo uno. Bueno, ahora les muestro este. Entonces le vamos a abrir un huequito. Yo tengo una aguja aquí que es grande, la conseguí en un almacén de adornos. Entonces le vamos a abrir el hueco por acá. Listo. Se ve bonito. Se supone que esto es como para un regalito de Navidad ahora que... A ver, ¿dónde están las tijeras? Aquí está. Y quedó listo. Aquí le vamos a colocar a otra cuerdita. Estos jabones, como se consumen más bien rápido que los que se hacen saponificados, la idea es que lo mantengan en una vasijita. Además, por presentación y todo, se ve muy bonito así en una cajita así metálica o en una cajita de madera, como ustedes quieran. Aquí va el otro. Le abrimos el huequito. Esta es una cuerdita de pique. Espero que les haya gustado el proyecto, que se animen a dar regalos con jabones de café y que me le den manito arriba, que se suscriban a mi canal